Para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes al Teatro Nacional de Venezuela, donde se llevará a cabo la conferencia magistral Salud Global, a cargo del doctor Gorka Oribe. Agradecemos especialmente la presencia del doctor Gorka Oribe, del doctor Juan Castillo y demás invitados especiales. Hoy podremos conocer de cerca las reflexiones del doctor Gorka Oribe, que nos explican cómo todo está conectado, salud humana, animal y ambiental, y que para afrontar de forma exitosa los desafíos a los que nos enfrentamos, futuras pandemias, resistencia a los antibióticos, nuevos virus, zoonosis, debemos aplicar una estrategia de salud global, una sola salud. Gorka Oribe es doctor en farmacia, investigador, profesor, científico, emprendedor, fundador y director de la empresa biotecnológica Geroa Diagnósticos en Alzheimer, en España. Sin más preámbulos, con ustedes el doctor Gorka Oribe. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes, una enorme oportunidad para compartir ciencia. No quiero iniciar esta presentación, esta conferencia, sin antes agradecer a la ministra Gabriela la invitación, su interés por la ciencia, por promover proyectos tan importantes como los que está desarrollando y sobre todo por su calidez y hospitalidad. Es mi tercera vez aquí con todos ustedes en Venezuela y siempre me han tratado ustedes con mucho cariño, así que muchísimas gracias. Bueno, hoy tengo la ocasión de hablarles de un concepto que posiblemente les resultará extraño, el concepto de salud global. Vamos a ver si durante las próximas diapositivas entienden ustedes qué quiero transmitirles y sobre todo cómo la situación de amenaza climática que estamos sufriendo también se traduce de una manera directa o indirecta en nuestra salud. Antes, si me permiten, bueno, voy a darles 2 o 3 pinceladas de, digamos, mi trabajo como divulgador científico. Desde hace 4 o 5 años estoy desarrollando una actividad intensa en todo lo que es la divulgación científica, tanto en redes sociales, bueno, ahora X, la famosa Twitter, donde tendrán ustedes muchísimos aspectos ligados a la salud desde diferentes ámbitos y perspectivas, y quizás de una manera, bueno, pues un poquito más informal también comentándoles los aspectos por Instagram, también con el ánimo de llegar a diferentes audiencias. Bueno, aquí tienen ustedes el planeta Tierra. Este es el planeta en el que vivimos. No vivimos solos, como ustedes bien lo saben. No somos dueños de este planeta, sino meros inquilinos. Un planeta que tiene pues una edad aproximadamente superior a los 4.500 millones de años. Miren que la vida empezó hace 3.000 años y nuestra presencia aquí, en este planeta, apenas 200.000 años. Si esto lo tradujésemos en un día de 24 horas del planeta, el ser humano llegó en la hora 23:58. Bueno, podríamos decir que somos unos recién llegados, ¿verdad?, a este planeta. Pero el impacto que están generando nuestras acciones, nuestra convivencia, el concepto de globalidad y tantos parámetros están ya generando problemas importantes, como ustedes saben. Sin duda alguna, la crisis medioambiental, la contaminación, la aparición cada vez más frecuente de enfermedades emergentes son problemas en los que también el ser humano tiene algo que ver. Y yo la verdad es que me he preguntado cómo alguien que está tan poquito tiempo en un planeta puede estar generando tantos estragos. Es difícil la respuesta y quizás algunas de las diapositivas que ven aquí o que vean digan, bueno, no es una fotografía completa, pero estoy convencido de que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es su densidad poblacional. Miren, ven esta línea que está aquí por debajo. Esta ha sido la densidad de población humana que ha habitado en el planeta desde prácticamente los inicios. Como ven, siempre ha sido muy estable, pero verán que de repente cambia la tendencia y empieza un crecimiento exponencial. Miren, si les hago la fotografía de una manera un poquito más cercana, me remonto a 3 siglos atrás,
podrán observar cómo desde 1800 aproximadamente algo ocurre, y eso que ocurre se está traduciendo en una mayor natalidad, en una mayor población, una población que ya supera los 8.000 millones de seres humanos. Sin duda alguna, creo que uno de los grandes puntos de inflexión es la revolución industrial. Hay algunos filósofos que dicen que este momento de la historia se le puede considerar como el antropoceno, porque es el momento en el que el ser humano está generando una clase de efectos muy importantes también sobre el planeta, sobre el medio ambiente, sobre la flora, sobre la biota. A ver, no quiero ser negacionista ni tan siquiera que ustedes piensen que estoy en contra de un proceso que indudablemente ha generado mucha calidad y mucha expectativa de vida. Miren, en el ámbito de la salud apenas hay que remontarse 100 años para 2 o 3 aspectos que han sido esenciales: la potabilización del agua, el desarrollo e invención de las vacunas. ¿Y qué les voy a contar de los antibióticos, de los anestésicos? ¿Qué es lo que nos han hecho? Pues en líneas generales vivir mejor. Nos han permitido vivir mejor, afrontar enfermedades, evitar enfermedades, y esto sin duda alguna se ha traducido en algo muy importante, y es la esperanza de vida. ¿Sabían ustedes que hace apenas 100, 120 años la esperanza de vida del ser humano rondaba los 40 años? Vamos, que yo hoy aquí ya no sé si llegaba a dar una conferencia. ¿Cómo puede ser que en apenas 100 años se haya duplicado en algunos lugares la esperanza de vida? Miren, independientemente de cuál es la realidad socioeconómica del país, pueden ustedes ver cómo la tendencia es ascendente. Somos cada vez más y vivimos cada vez más, y esto se traduce lógicamente en una clase de efectos. Este hecho, sin duda alguna, también ha traído una consecuencia negativa, que es la desigualdad. Cada vez estamos en un planeta más desigual, donde la riqueza se distribuye de una manera muy asimétrica. Lo hemos vivido, ¿verdad?, en la pandemia. Había países donde ya su sistema sanitario se estaba vacunando por 3ª o 4ª vez, cuando todavía quedaban tantos sanitarios en países emergentes que no recibían las vacunas. Sin duda, nuestro avance médico, social, tecnológico es una realidad, pero también hay que poner sobre la mesa la desigualdad y algunas de las consecuencias que está provocando este impacto del ser humano en el planeta. Yo hoy les quiero traer aquí 4 o 5 ideas. Algunas giran en torno al calentamiento global, que me imagino que han oído ustedes hablar de ello. ¿Qué les voy a hablar de la contaminación, la deforestación, las zoonosis o enfermedades emergentes? Miren, zoonosis significa enfermedad que procede de un animal y que al final acaba en un ser humano, como ha sido, por ejemplo, la pandemia de la COVID. Y el negacionismo, porque nos cuesta entender que en esto también el ser humano está catalizando los procesos, ¿no? Y a veces esto es un gran problema para que avance la ciencia y sobre todo avancen las soluciones. Miren, esta diapositiva, estos interrogantes, estas preguntas, sin duda alguna, son las que han generado pues, la visión que hoy les vengo a compartir. La visión de One Health o visión de salud global, salud única. Pueden ustedes utilizar el término que deseen. ¿Y qué significa este concepto? Pues que ya es hora de que entendamos la salud humana no como un compartimento estanco, sino como algo que está íntimamente ligado a la salud animal, íntimamente ligado a la salud del planeta. Esto es la salud medioambiental. Miren, si nuestros animales están enfermos y si vivimos en un planeta cada vez más contaminado, antes o después vamos a enfermar más. Vamos a tener más enfermedades y más mortalidad. Y les puedo asegurar que va a aparecer además de manera asimétrica. Posiblemente quienes menos tengan, más van a padecer este tipo de enfermedades. Por eso, un poco lo que hoy les vengo a decir es que es momento de dar un cambio, de dar un punto de inflexión y empezar a entender que debemos de ser responsables en este sentido también. Esta ha sido la razón de escribir este libro, que tengo hoy el honor de presentarles aquí. Un libro que he compartido con 2 grandes autores, Ignacio López Goñi y Elisa Pérez Rodríguez, un catedrático de microbiología, una veterinaria experta a nivel internacional en virus y un catedrático de farmacia. Miren, microbiología, veterinaria y farmacia trabajando juntos, liderando un libro que es un buen ejemplo multidisciplinar de salud global.
Y aquí pueden ver diferentes capítulos, pueden ver diferentes aplicaciones. Hemos estado trabajando sobre el cambio climático, sobre muchas de las enfermedades que a ustedes les sonarán, el VIH, la tuberculosis, la malaria. Hablamos de contaminaciones por alimentos, por agua, hablamos del desarrollo de las vacunas, de los virus como los coronavirus, los arbovirus. Hablamos también de zoonosis reversas. ¿Saben ustedes lo que es una zoonosis reversa? Miren, esto ocurre cuando un patógeno pasa de un animal a un ser humano, en el ser humano cambia y vuelve otra vez al animal. Esto ha ocurrido también durante la pandemia. De hecho, la estirpe de virus, el linaje Omicron, es un tipo de zoonosis inversa que pasó por el ser humano para luego volver a infectar otros animales. Y como ven, miren el capítulo 14, y les juro que esta conferencia va a ser constructiva, optimista, pero estamos preparados para la siguiente pandemia. Estamos preparándonos para posibles amenazas. No sabemos cuál va a ser. ¿Va a ser una nueva enfermedad? ¿Va a ser la gripe aviar que va a dar el salto a seres humanos? ¿Va a ser la resistencia a antibióticos? Miren, mientras estamos aquí sentados, hoy prácticamente que se celebra el 4º aniversario del inicio de la pandemia, lo recuerdan ustedes muy bien, está habiendo un tipo de pandemia intensísima en los animales. La gripe del virus H5N1, la gripe aviar, es una pandemia para los patos. Vamos, que si yo fuera pato, ahora mismo estaría muy preocupado. Lo mismo que estaba hace 4 años. Porque el número de aves silvestres que están muriendo, incluso el salto que ha dado a mamíferos, realmente preocupa a la comunidad científica. Bueno, pues hoy tengo para ustedes un menú de 5 aspectos que me gustaría recordaran y que están íntimamente ligados a la salud global. Hay más, lo sé, pero hoy les quiero dar 5 pinceladas. Cada una de estas palabras tiene por detrás algo que puede traducirse en mayor enfermedad para los seres humanos. Voy a intentar contarles cómo el calentamiento global, la contaminación, la calidad del aire, la resistencia a antibióticos nos afecta de una manera u otra. Bueno, vamos a empezar con algo que yo creo que es una de las palabras más empleadas a lo largo de los últimos años. Estoy convencido que todos ustedes en la sala han oído hablar jamás del calentamiento global. Bueno, creo más. Seguro que si sacara a alguien aquí y le preguntara con el micrófono, me sabría responder. Ese proceso de aumento de las temperaturas, ¿verdad?, de acumulación de gases invernaderos que hacen que el planeta se vaya calentando. Habrá alguien que piense, bueno, el planeta ha tenido ciclos de temperatura más alta y más baja, ha habido glaciaciones, por supuesto, pero que el ser humano esté catalizando, acelerando este proceso es una obviedad. Esto es claramente real. Ahora, ¿cómo nos afecta a la salud? Miren ustedes este diagrama, yo sé que es un poco complicado, pero miren, refleja cómo está siendo la evolución de las temperaturas en la estratosfera. Casi siempre ha tenido el mismo patrón, esos colores rojitos arriba y esos colores azulados abajo. Si se fijan, la cosa está cambiando, el efecto antropogénico está haciendo que la estratosfera se esté enfriando y la troposfera se esté calentando. Miren a partir del año 2015, esto es una realidad. Hoy en día sabemos que la superficie del planeta se está calentando. Miren, en azul han sido los registros del 2023, los ven, que ya superan la media de los registros históricos. En cambio, el 2024 en rojo apunta otra vez por encima, con idea de superar al año pasado. Hay algunos científicos que se están planteando que, por ejemplo, la circulación del océano Atlántico, lo que se conoce como la corriente del Golfo, que no sé si ustedes han oído, esa corriente de, digamos, chorros de agua caliente que acercan ese calor hacia Europa. Por eso en Europa, a niveles de latitud comparados con Canadá, disfrutamos de temperaturas 20-30 grados superiores. Bueno, pues hay algunos científicos que dicen que esta corriente del Golfo, este chorro de agua caliente se está empezando a paralizar. Suena un poco apocalíptico, pero ya hay datos de salinidad que sugieren que está ocurriendo algo. Y miren, cuando estaba confeccionando esta conferencia a finales del 2023, el verano ha sido, por lo menos en el hemisferio superior, pues realmente preocupante. Ha habido temperaturas del agua muy superiores a las habituales. Me refiero a los océanos, a los mares.
Ha habido temperaturas superficiales, tienen ahí el mapa, brutales. En España cada día hace más calor, los veranos son cada vez más irresistibles. Ha habido grandes superficies quemadas, el 7% de la masa forestal de Canadá se ha quemado. Y realmente hay cosas que para mí han sido muy curiosas. Por ejemplo, una de las que más me ha llamado a mí la atención ha sido ese calentamiento de la superficie del mar. Yo estoy convencido que cuando se lo digo a mi madre me dice, qué bien, si así el mar está más calentito para bañarse. Ya, mamá, pero esto tiene una clase de problemas. Por ejemplo, al tener el mar tan caliente, en cuanto empiece a haber ya corrientes de aire frío, se forman tormentas muy potentes. ¿Saben ustedes que hemos tenido un huracán en el Mediterráneo? Un huracán en el Mediterráneo. Sí, sí, en este mar tan pequeñito que riega el sur de Europa hemos tenido un huracán, se les llama Medicán porque es un huracán del Mediterráneo, afectó a Libia y hubo miles de muertos. O sea que indudablemente las consecuencias de este calentamiento se traducen para el ser humano. Miren, hay algunos expertos, y está publicado en una revista de grandísimo prestigio, que dice que en esa franja morada, si sigue aumentando la temperatura entre 2 y 3 grados, vamos a tener realmente problemas también para la supervivencia. Y hay incluso quien habla de que si sigue así, dentro de 20 años hablaremos de migrantes climáticos. Gente que se tiene que desplazar de su lugar a otros países en busca realmente de unas temperaturas más halagüeñas, más posibles, donde realmente pueda tener una nutrición, una alimentación, etc. Miren, les voy a dar un dato. El calor mata. Cuando se producen excesos de temperatura, ustedes más o menos viven en un país donde el régimen climático es relativamente estable, pero cuando países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, sufre excesos de calor, la mortalidad, sobre todo en la población de más de 65 años, aumenta. Miren, en España en 2023 se calcula que ha habido unos 5.000 fallecidos por ese exceso de calor. Sobre todo, como digo, las personas más vulnerables, el 95% tenían más de 65 años. Indudablemente el calor afectará a los alimentos, al rendimiento de los cultivos. Cada vez tenemos menos agua y cuando cae de repente muchísimo volumen de agua, generando problemas también de seguridad en la intoxicación de los alimentos. Esto sin duda alguna también se va a traducir en ese concepto que les decía de migración climática. Datos curiosos, además de los problemas de mortalidad, el calor también genera problemas de comportamiento, de morbilidad. Se ha estimado que la violencia interpersonal y grupal aumenta cuando aumenta ese exceso de temperaturas. Miren, yo tengo 47 años, vivo al norte de España y siempre hemos gozado de las 4 estaciones. Yo de pequeño, de joven, recordaba siempre nevada mi ciudad. Hoy es anecdótico. Y prácticamente ese efecto de las estaciones se va poquito a poco diluyendo. O incluso ocurre mucho antes de lo que antes sucedía. Y me dirán ustedes, bien, el calentamiento global tiene este problema, el problema de la morbilidad, de la mortalidad, pero ojo, cuando las temperaturas cambian, también es una invitación para que determinados insectos, determinados artrófagos, determinados componentes de la vida animal también migren con ese calor. Por ejemplo, sabemos que la distribución y actividad de determinados vectores está muy ligada también a ese aumento de las temperaturas. Momentos en los que hace años nosotros no veíamos determinadas enfermedades empiezan a ser habituales precisamente porque esa extensión del calor está trayendo a determinadas zonas garrapatas, insectos como los mosquitos que traen consigo también enfermedades. Los periodos de sequía y de tormentas importantes, de precipitaciones muy intensas, agravan el problema de la intoxicación por alimentos. Es muy típico que debido a ese exceso de agua luego se produzcan intoxicaciones que tienen además unas consecuencias sanitarias muy importantes. Por lo tanto, como ven, ese hecho de calentamiento global, independientemente de que otros expertos lo analicen en otras materias de la ciencia, afecta a nuestra salud. Y claramente les voy a poner un ejemplo que ocurre, por ejemplo, ahora mismo en Europa. Me van a permitir que les dé un ejemplo más cercano a mi tierra. Aquí tienen las garrapatas, todos han oído hablar de ellas. No es un insecto, la verdad, muy amigable, ¿no?
son ácaros, hematófagos, se alimentan de sangre y realmente uno de los problemas que tienen las garrapatas es que se ven afectados por bacterias. Las bacterias conviven de manera amigable con las garrapatas, las bacterias del género Borrelia, esto es, pueden generar borreliosis. Bueno, normalmente las garrapatas les gusta parasitar determinados animales. Es muy típico que durante los inviernos, sobre todo fríos, en el hemisferio norte, las garrapatas bajen su actividad de manera brutal. Uno va al monte, puede hacer frío, pero no tiene más problemas. ¿Qué está ocurriendo a lo largo de las últimas 2-3 décadas? Que nuestros inviernos, y hablo del hemisferio norte, ¿de acuerdo? Pero también ocurre en el hemisferio sur, cada vez son más suaves. Las temperaturas son cada vez más elevadas. Y esto se traduce en que las garrapatas se sienten muy cómodas, tienen más actividad y por lo tanto tienden a infectar más ratones silvestres, que suele ser uno de sus principales huéspedes. Por cierto, los ratones silvestres, cuando hace temperaturas también superiores, inviernos suaves, se alimentan de más bellotas, porque hay bellotas. Con lo que aquí tienen ustedes un ciclo que afecta a la temperatura. Por una parte están más activas las garrapatas, que pueden llevar las bacterias, y también hay más ratones, con lo que el número de garrapatas es superior. ¿Y qué ocurre cuando uno va al bosque a dar un paseo? Pues que le pueden infectar, porque a las garrapatas también les gusta la sangre humana. Por eso los casos de borreliosis que se están observando, y además en periodos de invierno en Europa, están aumentando drásticamente. Miren, yo les digo una cosa, yo salgo al monte con pantalón corto y es raro, en la zona en la que vivo, no me pique alguna garrapata. Y las garrapatas transmiten muchas enfermedades, algunas desconocidas o no tan conocidas como la enfermedad de Lyme. Pero miren, en España, de donde vengo, hay casos de fiebres hemorrágicas del Congo, traídas por garrapatas infectadas en España. Oiga, pero usted ha ido al Congo. No, no, es autóctona. Esto es realmente porque estos vectores están migrando con el calor que cada vez está afectando también más a Europa. Bueno, como les decía, el impacto del cambio climático ha sido evidente, pero de manera general no se considera todavía un problema de salud pública. Y yo hoy quiero poner esto sobre la mesa, es realmente problemático y es uno de los aspectos que indudablemente nos van a afectar en los próximos años si no empezamos a poner soluciones relevantes. Me van a permitir hablarles de un segundo aspecto, la calidad del aire. Miren, yo creo que hoy en día vivimos en sociedades en las que primamos lo que comemos, nos importa que nuestros alimentos sean los que sean, no estén contaminados. Eso sería una alerta social y sanitaria. El agua que bebemos, que esté purificada, que esté potable, ¿verdad? Imagínense que alguien bebe de un agua contaminada, bueno, es una alerta sanitaria. Pero le damos muy poca importancia al aire que respiramos, muy poquita. Y es un componente esencial también en nuestra salud. Miren, hoy en día, según datos científicos, se estima que cerca de 6 millones de personas fallecen por la contaminación del aire, por lo que respiran, especialmente en urbes, centros, donde haya una grandísima contaminación. ¿De acuerdo? Esto es un problema importante porque esas muertes en muchos casos están asociadas a una enfermedad tan terrible como el cáncer. ¿Cómo puede ser que el aire que respiremos nos pueda producir un cáncer? Bueno, pues yo también me lo preguntaba, pero el año pasado me encontré con este trabajo que salió en la prestigiosa revista Nature, y es que las partículas que hay en ese aire que respiramos, un aire contaminado tiene muchísimas partículas. Puede tener compuestos químicos, puede tener compuestos plásticos en forma de nanopartícula, y tiene unas partículas que se llaman PM10, PM2,5 micras. Esas partículas son especialmente dañinas para nuestros pulmones. Y en este trabajo se observó por primera vez que altas concentraciones de PM2,5 están asociadas a una mayor prevalencia de tumores de pulmón en pacientes con predisposición genética. Bueno, menudo palabrote acabo de hacer. Miren, ustedes cogen dos hermanos gemelos idénticos genéticamente que tienen genes de predisposición genética al cáncer, algunos oncogenes. Uno lo llevan a una zona altamente contaminada de aire, otro vive en un lugar aislado con muchísima menos contaminación. Las probabilidades de que uno tenga y el otro no aumentan drásticamente.
Sin duda alguna, estas emisiones, les quiero dar una noticia positiva, se están reduciendo de manera muy importante, de manera intensa en los países de forma general, ¿no? Tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Y esto está evitando, sin duda alguna, mucha mortalidad. Pero también es verdad que el ser humano tiende a vivir en urbes cada vez más grandes, ¿no? Precisamente ayer estábamos comiendo, veo ahí a Juan Carlos, y estábamos sacando el tema de las ciudades, grandes urbes. Caracas es una gran urbe, pero saben ustedes, yo hace poquito, unos meses, estaba en México, Ciudad de México, que tiene 20 millones de habitantes, las ciudades chinas, que además por las características intrínsecas de su demografía tienden a tener contaminaciones muy elevadas. Ven ustedes, esto no es niebla, esto es contaminación, generalmente inducida en aspectos como los motores de combustión, pueden ser empresas químicas que van liberando su contenido. Miren, una de las cosas que ustedes quizás no sabían es que además de esos compuestos químicos, el aire contaminado puede llevar patógenos, puede llevar bacterias, puede llevar virus, puede llevar hongos. Bueno, esto es hasta cierto punto novedoso o no, porque en la pandemia de la COVID, ¿cómo nos contagiábamos? Espacio cerrado y el virus volaba unos cuantos metros y alguien que estaba en el autobús, no muy lejos, lo respiraba y se infectaba. ¿Están ustedes de acuerdo, no? Pero ¿hasta qué punto puede viajar estos patógenos en el aire? Pues miren, hay patógenos que son capaces de mantenerse en el aire durante 10, 20, 30, hasta 50 metros. ¿Les suena la sarampión? ¿Les suena la rubeola? El coronavirus, la viruela, la varicela, altísimamente contagiable. Ahora, mi sorpresa es que hay algunos patógenos que aguantan en el aire 500 metros. Oiga, es que yo ni a usted le estoy viendo y ese patógeno que acabo de respirar me puede producir una enfermedad. Y lo más curioso, todavía si cabe, es que algunos pueden hacerlo por decenas y cientos de kilómetros. No me he vuelto loco, ¿eh? Miren, les traigo una situación que ocurrió en el año 77. Esto que ven aquí es una tormenta de viento brutal, se generó en California, y esa tormenta de viento arrastró un patógeno, concretamente un hongo. De forma que, claro, los sujetos que estaban ahí en esa zona de emisión de esa tormenta de arena lo pasaron mal porque no podían ver. Pero lo curioso fue que el hongo, por ese viento que había, viajó cerca de 500 kilómetros, generando una especie de punto caliente de infección a prácticamente 400-500 kilómetros. Por lo tanto, muchas veces no es solo cuestión de dónde vivo, sino también de qué cerca, ¿no?, están las áreas contaminantes, porque como bien saben ustedes, vivimos sin duda alguna en un mundo globalizado. Es importante la calidad del aire y sin duda alguna, ¿no? Yo, si a mí me preguntaran en un examen, una de las lecciones que he aprendido en esta pasada pandemia es que tenemos una herramienta que se llama mascarilla o cubrebocas, ¿no?, le llaman ustedes, que nos puede ayudar a evitar parte de esta contaminación. No es una locura que si la ciudad vive un momento de contaminación brutal, uno se ponga una mascarilla para evitar esa contaminación, patógenos, compuestos químicos, etc. Y la segunda gran lección es que el aire es un vehículo por el cual se puede transmitir patógenos, por tanto hay que fomentar acciones para mejorar esa calidad del aire. Bueno, mi tercer capítulo va dedicado a las enfermedades emergentes. Acabamos de vivir un gran episodio. Para mí ha sido totalmente novedoso. En Europa no habíamos tenido una situación como esta prácticamente desde la mal llamada gripe española de hace un siglo, un poquito más de un siglo, ¿verdad? Pero si les preguntan a nuestros compañeros asiáticos, ellos ya llevaban en este siglo varias amenazas importantes. El SARS-CoV, o a nivel del Medio Oriente, el MERS y otro tipo de patógenos, la gripe aviar. Miren, cada año aparecen 5 enfermedades. De estar invadiendo sus nichos ecológicos, de no dejarles prácticamente espacio, de vivir tan intensamente, está generando mayor contacto. Y ese mayor contacto se traduce en mayor número de enfermedades. Hoy en día, el 75% de las enfermedades que sufre el ser humano vienen de los animales. ¿Cómo se llamaban esas enfermedades que venían de los animales? Zoonosis. Bueno, estupendo.
Miren, además, muchas de esas infecciones se transmiten a través de artrópodos. Yo les suelo comentar a veces a mis hijos cuál es el animal más peligroso, el que más vidas humanas lleva. Recuerdo cuando eran pequeñitos, el león, el tiburón, el elefante. No, es el mosquito. El mosquito mata aproximadamente a 700.000 personas al año. Y no estoy hablando de picaduras y granitos, estoy hablando de que transmiten virus, transmiten patógenos y generan grandes enfermedades. Y ustedes pues las conocen también, ¿verdad? Aquí les vengo a decir que prácticamente el 60% de estas enfermedades se van a ver aceleradas, catalizadas, van a ser más intensas por el cambio climático. Y he vuelto a hacer el mismo ejercicio que hacía antes con la población humana. Alguien me dirá, bueno, Gorka, estás exagerando. Siempre ha ocurrido eso. Siempre ha habido glaciaciones. Siempre ha habido enfermedades. Tiene usted razón. Miren, claro que ha habido problemas. ¿Qué les voy a decir de la peste? ¿Qué les voy a hablar de la plaga justiniana, de las viruelas que ha habido? Pero este es un esquema visual de cerca de 2000 años. Me ayudan un poco aquí en el lado derecho a contemplar cómo se están acelerando. ¿No ven que hay una mayor densidad de enfermedades? Miren, si hago el ejercicio pedagógico de echar la vista atrás 40 años, yo he vivido pues, el inicio de enfermedades como el VIH, que es una zoonosis, las borreliosis, los virus de hepatitis C, la gripe aviar H5N1. Esto ha ocurrido, miren, entre los años 80 y los años 2000, pero es que si lo veo ya en este siglo, veré que ha habido anthrax, está el SARS-CoV, el MERS, está la gripe aviar H1N1, si sigo, está el Zika, hay enterovirus, el chikungunya, casos de ébola, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué les quiero decir con esto? Tengo la percepción de que este número de enfermedades emergentes cada vez son más habituales. Y es la típica pregunta que te hace un periodista. Gorka, ¿cree usted que vamos a tener una nueva amenaza, como ha sido la del virus pandémico que ha generado el COVID-19? Bueno, yo si veo estos datos estadísticos, sería irreal, sería una caricatura pensar que en los próximos 50 años no vamos a tener nada. Hemos tenido 30 situaciones emergentes nuevas en los 40 años pasados. ¿Cómo no va a ocurrir algo? Ojalá sea pequeño y lo podamos controlar, ¿no? Pero ese ejercicio de debemos de estar preparados y sobre todo minimizar realmente los riesgos es importante y se empieza a hacer de una manera más intensa. Hay secuencias de monitorización que nos permiten detectar las enfermedades y poner remedio. Yo creo que la pandemia tiene también que servirnos para esto, ¿no? Saber que tenemos la posibilidad de trabajar con mascarillas, con cubrebocas, que los medicamentos han sido útiles, especialmente los preventivos. Ha habido siempre corrientes antivacunas, ¿no? Pero ¿cuántos millones de personas se han protegido gracias a este medicamento preventivo? Mejorar el aire, porque para todos ustedes, seguro también para mí, en el día a día, esta pandemia ha pasado, pero esta pandemia deja una consecuencia. Se llama long COVID, ¿lo conocen ustedes? COVID persistente. Hay miles de personas que tienen síntomas, signos que les ha dejado el virus. Yo ya no soy el mismo que antes. Antes era activo, ahora tengo problemas. Están hablando algunos datos de entre el 6 al 10% de las personas que se han infectado y han tenido una COVID grave, les han dejado consecuencias prolongadas en el tiempo. Que a veces duran meses y a veces duran años. Reinfectarse no es gratuito, señores. Reinfectarse no es gratuito, puede tener consecuencias. Y miren, yo que he divulgado mucho de este aspecto, saben que el virus ha dejado consecuencias pulmonares, ¿verdad? Metabólicas, sobre todo cardiovasculares, pero sabían que también ha dejado problemas cognitivos, problemas de memoria, lo que se conocía como la niebla cerebral. Bueno, pacientes que llevan años donde les cuesta tomar decisiones, los movimientos habituales se hacen realmente complicados. Miren, les traigo un trabajo de hace unos cuantos días, y es que en un análisis de pacientes que han tenido esta COVID persistente o long COVID, al hacerle análisis cognitivos cerebrales se observó que sus puntuaciones medias eran más bajas que la gente que no tenía la condición. ¿Qué quiero decir esto? Que te produce un deterioro cognitivo, que te daña la memoria,
que te cuesta más, que te altera la microbiota. Estos son realidades y, como ven, este tipo de enfermedades emergentes normalmente siempre tienen un pico agudo y un pico crónico. También pasó con la gripe española. Bueno, me quedan dos bloques más que les quiero compartir. La contaminación. Gorka, acabas de hablar de contaminación del aire. Ahora vamos a ir a la tierra, a los ríos. Miren, a mí me parece preocupante la situación de los plásticos. Yo les invito a un reto. Es difícil ir a un sitio en el planeta donde no haya una marca de plástico humano. Es que es difícil. La verdad, esto es problemático porque estos componentes que utilizamos en nuestro día a día, que desde nuestra visión antropogénica son muy útiles, dañan mucho al planeta y tardan mucho en biodegradarse. ¿Sabían ustedes que un pañal puede estar en el mar 450 años antes de que se degrade? ¿O qué les voy a decir de las botellas de plástico? O de las líneas de pescar. Seguimos produciendo grandes cantidades. Bueno, pues se retiran del mar y ya está, ¿verdad? Ojo, pero los plásticos se van degradando y generan una cosa que se llaman microplásticos. ¿Han oído ustedes hablar de ello? Nanoplásticos. Miren, 1 milímetro, 1000 veces más pequeñito es un microplástico. 1000 veces más pequeñito es un nanoplástico. Miren, pues hoy en día sabemos que las botellas de plástico a veces dejan residuos microplásticos que pueden entrar en nuestro organismo, que pueden afectarnos. Y estos son trabajos muy recientes. Por ejemplo, en un trabajo que se ha publicado hace unas semanas, se ha observado, al analizar biopsias en seres humanos, 62 muestras de tejido placentario de mujeres en los que se han encontrado microplásticos dentro de nuestro cuerpo. O, por ejemplo, en biopsias realizadas a nivel de vasos sanguíneos se han encontrado en arterias microplásticos que están ligadas a procesos de oclusión. Nada sale gratis. Contaminamos y antes o después vuelve a nosotros un problema de salud única, de salud global. Miren, esto es un problema importante que además se ve acrecentado por el hecho de que los fabricantes de plástico conocían desde hace décadas que no eran reciclables, que iban a producir este daño. Esto es realmente doloroso por segunda vez. Y realmente esto es uno de los problemas que nos atienden hoy en día. Yo no trabajo tanto en micro y nanoplásticos, pero sí en compuestos químicos. Me van a permitir que les diga cuál es mi línea de trabajo, de experiencia como farmacéutico. Miren, me preocupan estos componentes, tienen un nombre rarísimo, coloquialmente se conocen como PFAS o PFAS, ¿de acuerdo? Son los químicos para siempre, son sustancias químicas que se utilizan de forma habitual pues para el envasado, para la alimentación, la industria alimenticia, y que acaban vertidos en el medio ambiente y no se eliminan, duran años. Son componentes que de una manera u otra, al tener el carbono y el flúor, son ultra resistentes. Pueden permanecer años y también se cree que nos pueden afectar al estar en contacto de manera habitual con nuestro organismo. Miren la situación de la contaminación por PFAS. En el 50% de aguas de grifo de Estados Unidos tenían componentes químicos. Usted está bebiendo agua, pero está tomándose una dosis de PFAS. Y esto también ocurre en Europa, En líneas rojas, las concentraciones altamente tóxicas de estos componentes. Todavía sabemos poco de esto. Sabemos poco, pero miren, yo soy vicepresidente de la Asociación contra el Cáncer en mi provincia y nos llama la atención un dato que es, permítanme, es español, no sé si se está produciendo también en su país, y es que está aumentando mucho la prevalencia de cáncer, especialmente en una población entre 25 y 45 años. Esto es rarísimo. Esto es rarísimo. El cáncer es una enfermedad asociada a la edad, a la longevidad. ¿Tendrá algo que ver el efecto medioambiental? Mi línea de investigación, junto con mi compañero Naxler Chungi, iniciamos hace unos cuantos años, un proyecto que se llama Farmacia Sostenible. Les voy a contar la historia muy brevemente. Yo llevo 20 años dando clases en la universidad a las nuevas generaciones de farmacéuticas, porque en mi país el 90% que estudia farmacia son mujeres. Les cuento el ciclo de vida. Les cuento que uno toma el medicamento por la boquita, pues se lo pincha y sale por el pis, ¿no? Por la orina, ¿verdad? Y ahí acaba la vida del medicamento. Lo que no sabía es que los
medicamentos que liberamos pueden llegar al medio ambiente y generar también estragos. Miren, estas flechas que ven ustedes son cómo están evolucionando algunos de los problemas que les acabo de citar y que afectan a la situación de salud global. El CO2 atmosférico, la población humana, los compuestos químicos y en rojo el consumo de medicamentos. Antes de la pandemia, 4,5 trillones de dosis de medicamentos hemos consumido en el planeta Tierra. Es increíble la dosis. Claro, yo hasta ahora no sabía que esos fármacos podían llegar al medio ambiente. Miren, publicamos recientemente un artículo en la revista Science en el que pedíamos una farmacia más verde, más sostenible, porque de 4.000 medicamentos humanos y veterinarios ya hay 1.000 que se han detectado en el medio ambiente. Antiinflamatorios, tratamientos médicos contra la salud mental, sí, para la obesidad, para la diabetes, antibióticos. Es un registro muy importante. Y me dirán, pero ¿de verdad es un problema? Sí, miren, ahora mismo se puede decir que la contaminación es prácticamente global. Hay un trabajo maravilloso que se hizo en 258 ríos en todo el mundo, 137 países, y se detectaron fármacos prácticamente en todos. De hecho, en un 25% de ellos había concentraciones que ya no eran seguras para el medio ambiente. En este esquema que preparamos, realmente pueden ustedes observarlo. Cuando consumimos los medicamentos y se van por el baño, pues, las estaciones depuradoras, en el mejor de los casos, no los eliminan porque no están diseñadas y acaban en los ríos. Y en los ríos a veces los toman los insectos, los consumen los peces y las consecuencias son muy importantes. Uno de los casos más paradigmáticos ha sido la práctica extinción de un buitre en la zona de India, Pakistán, hace 20 años. Era uno de los animales, de las especies animales más frecuentes, mayoritarias en el planeta Tierra, y en apenas 2 o 3 años se redujo un 99,9% su población. Bueno, los médicos, los científicos quedaron alucinados, no tenían ni idea. Esto debe ser un nuevo virus, un nuevo agente. ¿Saben ustedes lo que era? El Voltaren, el diclofenaco. ¿Lo conocen, el antiinflamatorio? Se le daba al ganado no le hace nada, el ganado muere. ¿Y qué hacen los buitres? Toman ese ganado, comen realmente de esos animales muertos. Pues es altamente nefrotóxico, hasta el punto de producir una muerte. Yo recuerdo muy bien cuando le conté esta historia, totalmente alucinado a mi padre. Estaba escandalizado. Y mi padre me dijo, bueno, porque a mí qué más me da el buitre. O sea, más a mí me cae muy bien, ¿no? Sí, yo te entiendo, papá, pero cuando el buitre ha desaparecido en estas zonas, el nicho ecológico lo ha ocupado los perros y otro tipo de animales que traen enfermedades. Miren, en India, en los lugares donde más buitres había y ahora no hay, es donde más casos de rabia se dan. Otro ejemplo de salud global. Yo mato a los animales, cambio el ciclo ecológico y antes o después tengo más enfermedad. Pero para mí fue muy interesante esa respuesta de mi padre. Y dije, mira, pues voy a buscar un animal que igual te parece más cariñoso. Yo creo que al ser humano siempre le ha caído bien el delfín. ¿A qué sí? Asociado a un animal amigable, cariñoso. Pues fuimos a las costas vascas. Esta es la costa desde Vizcaya hasta San Sebastián, en el norte de España, justo en la frontera de Francia, y fuimos a recoger delfines varados que se habían muerto en nuestras costas. Analizamos los tejidos de estos animales y en el 70% había medicamentos humanos. Increíble. La contaminación llega incluso a la Antártida, donde se ha observado que hay presencia de fármacos humanos. Tengo la ilusión de traerle aquí a mi compañero Unax. Estamos desde nuestra ciudad participando en algunos de los programas de monitorización más importantes del planeta. El de estuarios globales, 120 científicos en 54 países, o el estudio también de monitorización que ya está a punto de acabar. Pronto tendremos unos resultados para saber también cómo es la presencia. El concepto de farmacia sostenible en mi país está teniendo mucho éxito. Hemos recibido muchos galardones nacionales por el Consejo General de Farmacéuticos, por SIGRE y por otras organizaciones ministeriales que quieren impulsar este proyecto y por eso estamos realmente honrados.
Y me dirán, bueno, pero ¿cómo está todo interrelacionado? Miren, la ausencia de agua que estamos teniendo en nuestro país especialmente está siendo muy intensa en Levante. Conocen ustedes Cataluña, el Mediterráneo, la zona de Valencia. Ahí no llueve desde hace meses. Y realmente es tan problemático que se están planteando soluciones para tener agua potable. ¿Qué soluciones hay para potabilizar el agua cuando no llueve? Desalinizarlo. Esto es sacar agua del mar y quitarle la sal. Es un proceso complejo y caro. Y hay otro proceso que se está realizando y es utilizar las aguas sucias o residuales, ¿saben ustedes? Esas aguas que llevan todo, que como uno mire, vamos, tiene pesadillas durante varios días. Se les somete a varios tratamientos, 2, 3, 4 tratamientos para potabilizarlo. Y el agua que tú te bebes es el agua que iba por ahí. Miren, esto es una realidad, ¿eh? Y en zonas donde hay esta ausencia es muy interesante. Miren, les voy a traer uno de los países que tienen más déficits también de agua. Este es un estudio que se hizo en Israel, donde hay muy poquita agua y donde riegan sus vegetales, sus hortalizas, ¿con qué agua? Con el agua sucia, el agua, digamos, residual, que ha sido tratada perfectamente 3 veces, o sea, es un agua apta para poder hacer regadío. Bueno, pero ¿qué puede llevar ese agua? Ay, los técnicos no sabían que podía arrastrar medicamentos. Y cuando se hizo un estudio poblacional de gente que estaba alimentándose de esos vegetales, se observó que de repente en su orina aparecía un fármaco, la carbamazepina. Oiga, pero si yo no estoy tomando carbamazepina, ¿de dónde me viene la carbamazepina? Del agua con el que se están regando esos vegetales que se está tomando usted. Y además, el estudio es dosis dependiente. Cuanto más zanahorias te comías, más carbamazepina tenías en tu orina. Ojo, quiero aclarar, no eran dosis, digamos, terapéuticas, pero es muy significativo y esto tiene que hacernos pensar que tenemos que limpiar esto porque si no es un gran problema. Bueno, no les quiero aburrir más, me queda solo un pequeño bloque y he dejado para el final el bloque que me pega más cerca. Yo soy farmacéutico y obviamente las resistencias a los antibióticos es un problema serio. Lo conocen ustedes, ¿verdad? ¿Alguien en la sala no sabe qué es el problema de las resistencias a antibióticos? ¿Qué significa esto? Miren, se lo dibujo muy fácilmente. Los patógenos, normalmente las bacterias, a veces los hongos, desarrollan formas para evitar el daño que les hacen los antibióticos. Se convierten en patógenos, bacterias resistentes. De forma que cuando nos generan una infección y uno coge el antibiótico de referencia y se lo da al paciente, no le hace nada. Esto es un problema real. En el mundo mueren miles de personas por infecciones ultra resistentes. Muchas veces están ancladas en los centros sanitarios. ¿A que no sabían ustedes que esta batalla de las bacterias y los antibióticos es milenaria? Sí, sí. Las bacterias y los antibióticos se llevan peleando miles de años, mucho antes de llegar nosotros. Porque los hongos, para defenderse de las bacterias, liberaban unas sustancias que son antibióticas. ¿Qué está haciendo el ser humano? Acelerando, promoviendo que haya más resistencias humanas. Algunos le han llamado la pandemia silenciosa. Y los más agoreros dicen que lo que nos acaba de pasar con la pandemia del COVID es un chiste comparado con una pandemia en la que ya no hay antibióticos funcionales. Perdonen, les vuelvo a remontar 150 años atrás. El que la gente viviera de media 40 años no es otra razón de que cuando uno tenía una herida profunda, pues se moría con 25 años, porque ¿qué no había otro remedio? Este es un problema importante y yo creo que hay que darle sentido. Miren, estas son 6 de las bacterias más problemáticas en el mundo, se les conoce como escape, porque son las que más resistencias están generando. Y a nada que sepan un poquito de microbiología, les van a sonar. Algunas de ellas producen enfermedades serias, muchas veces son respiratorias y son difíciles de abordar, incluso hay que ir a los tratamientos, digamos, de último abordaje terapéutico. Pero, ojo, muchas veces uno se queda con la resistencia a antibióticos como parámetro central. Hay que ampliarla a los antimicrobianos, pero hay que ampliarla a los antifúngicos. Sí, los medicamentos que utilizamos para matar
a los hongos que nos producen enfermedades, también se están viendo afectados por resistencias. La OMS ya habla de grupos críticos de alto impacto y de impacto medio. Miren, ahí tienen el Candida, las Aspergillus, el Candida albicans, que te pueden dar problemas de infecciones fúngicas que uno no puede abordar realmente terapéuticamente. Hay casos de tuberculosis que no se pueden abordar porque hay resistencias a la rifampicina. Hay casos de malaria que no se pueden abordar porque hay resistencias a la artemisina. Hay casos de VIH y SIDA que no se pueden abordar porque no se produce realmente el efecto terapéutico deseado con los antirretrovirales. Señores, las resistencias son un gran problema y esta es una de las razones, sin duda alguna, para utilizar los medicamentos solo y cuando sean necesarios. No hay mejor medicamento que el que no se usa. Prevenir hábitos saludables, pero en el caso de que se necesiten hay que utilizarlos correctamente. Yo sé que cuando uno tiene una infección y le dan unos antibióticos para 10 días, es muy aburrido a partir del 4.º día, porque uno ya se siente bien, pero oigan, están promoviendo las resistencias a ese antibiótico si dejan de utilizarlo. Uso racional del medicamento y un uso adaptado a esto que les estoy hoy hablando, salud global. Bueno, hay esperanza, hay que buscar fórmulas constructivas, ¿no? Se está desarrollando herramientas como los bacteriófagos, precisamente para luchar en ese último nivel contra las bacterias que son ultra resistentes. Cuando estaba preparando también esta presentación, bueno, pues además de los bacteriófagos también me topé con algún que otro antibiótico que milagro van apareciendo, porque es que apenas hay 13, 15 que están en ensayos clínicos fase 3, es que no se están desarrollando nuevos antibióticos. El encontrarme una zosudavalpina contra la Citobacter baumannii, que es uno de los más resistentes y además con buenas proyecciones terapéuticas, a uno le da esperanza. Pero, oigan, la industria farmacéutica no va a poder hacer antibióticos tan rápido como ha sido la plataforma de vacunas, ¿eh? Esto es mucho más costoso. Es importante, 1, prevenir estas resistencias, 2, incentivar también el desarrollo de nuevos antibióticos que por sus características propias es complicado desarrollarlos. En fin, estoy muy agradecido de estar hoy aquí con ustedes. No quiero que me vean como alguien Pepito Grillo que ha venido a decirles cosas negativas, solo quiero que conozcan la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo. Que el cambio climático, la contaminación, las resistencias, todo lo que le estamos haciendo al planeta está dañando nuestra salud. Miren esta editorial en más de 120 revistas que dijo que la salud ya está muy dañada, que el cambio climático solo puede hacer que dañarla más. Por eso a los que tengan la oportunidad de leer nuestro libro Salud Global entenderán que es muy importante ir tomando medidas preventivas para evitar ese daño colateral que se puede producir. A los demás, muchísimas gracias, es un lujo poder haber estado con ustedes, espero que les haya gustado la conferencia. Gracias. A continuación, palabras de la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez. Un abrazo, Gorka. Recibe el saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre del pueblo de Venezuela. Tenemos el Teatro Nacional de Caracas lleno, 650 butacas ocupadas. Tenemos una fiesta. 649. A lo que nos debemos a la ciencia nos gusta la exactitud. Quiero saludar la presencia de los representantes del Ministerio de la Salud. Quiero saludar a las estudiantes y a los estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud, de la UNESA, de farmacia, de enfermería, de nutrición, de medicina, a los profesionales del Instituto Nacional de Higiene, a los representantes del Ministerio de Agricultura y Tierras, a los representantes del Ministerio de Socialismo, estudiantes, profesores, académicos, científicas, investigadores, a los representantes de nuestros movimientos sociales que están conectados con la línea ambientalista y de la conservación del ambiente, al cuerpo diplomático y a los representantes de Naciones Unidas, OPS y la ciudad presente, a los profesores de la Universidad Central de Venezuela, y quiero
saludar muy especialmente a los representantes de FAO, que están presentes aquí, al doctor Carlos Alvarado, quien fue nuestro ministro de Salud durante la pandemia. En una semana vamos a cumplir los 4 años de la pandemia. Complejo, cuando hacemos memoria y cuenta de toda la comisión presidencial y la labor del presidente Nicolás Maduro liderando la atención de una emergencia en un país que vive un momento de sanciones que son reales y que inclusive los barcos y los medicamentos Gorka fueron bloqueados a nuestra república para no tener acceso. El personal que está en este espacio es un personal que se dedicó a atender la COVID. Aquí está la doctora Morela Camacho, están los representantes de salud del Distrito Capital. Hay una serie de profesionales que están recordando en este momento la pandemia, la incidencia de los casos, lo que fue estar en la primera línea de atención. Pero además de escucharte es entender que la perspectiva, que el enfoque de una sola salud, lo que llaman One Health o salud global, como está presentado en tu libro, es un espacio de complementariedad. Es un espacio holístico de atención a la salud, entendiendo que la salud animal, que la salud vegetal, por eso está aquí los representantes de Agricultura y Tierra, es fundamental para también entender la salud humana y la salud de los ecosistemas. Los desafíos son a trabajar desde la multidisciplinariedad, multisectorial. Es una agenda que nos invita a salir de los compartimientos en donde antes hemos estado trabajando un poco aislados y que la COVID marcó un antes y un después. El 75% de las nuevas amenazas probablemente vienen de los organismos, los microorganismos, las enfermedades y las bacterias que forman parte hoy de la salud animal. Para eso están los representantes del ensayo en esta sala. Es una invitación a la reflexión, es una invitación a pensarnos como país las nuevas estrategias de la salud para los desafíos que están en ese horizonte, en donde la resistencia a fármacos es una realidad. Es una realidad, la vemos en los espacios de salud pública, en donde el incremento de los casos de dengue, zika y chikungunya en la región, y hoy es una emergencia en Brasil, son ciertas. Entonces el trabajo pasa por el conocimiento, pasa por la gestión popular de la salud, pasa por los ASIC, pasa por los comités de salud, pasa por nuestros hermosos y futuros profesionales de la salud que están en esta aula de clase, pasa por el trabajo colectivo de un pueblo que se hace del conocimiento y de la ciencia. Esa es la invitación del presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Que el enfoque nuestro de la política de salud colectiva de Venezuela tenga una mirada de futuro pensando en los nuevos desafíos que nos tocan como humanidad. Que es imposible pensar en la salud del país si no nos sentimos integrados a todo un planeta. Está en nuestro 5º objetivo histórico del Plan de la Patria. Agradecemos tu tercera visita a Caracas, que nos acompañes con este proyecto de una sola salud, con este enfoque, con la revisión de nuestros documentos de trabajo, que nos acompañas el día de mañana en la Universidad de las Ciencias de la Salud, donde el doctor Carlos Alvarado será nuestro anfitrión, a las 9 de la mañana con la conferencia de Farmacia Sostenible. ¿Cómo pensamos nosotros el motor farmacéutico, la investigación farmacéutica con una mirada ambiental? Eso es también un desafío tecnológico, un desafío industrial, un desafío productivo para el motor farmacéutico, para la academia, para los centros de investigación, para las científicas y para los científicos. Y el día miércoles cerramos con broche de oro con respecto a la enfermedad del Alzheimer, las nuevas estrategias para diagnóstico y tratamiento, una visión actualizada que nos va a acompañar el doctor Gorka y el doctor Juan Carlos del Castillo. Por favor, Juan Carlos, de pie para que te conozcan. Vienen realizando con nosotros un proyecto para el programa de salud mental de Venezuela, particularmente con esta enfermedad, y que este año debemos iniciar bajo la asistencia técnica del Instituto Nacional de Higiene un estudio clínico para nuestros adultos mayores.